episodio de hoy trataremos cómo trabajar la autoestima y el amor propio. Me parece un tema súper importante, súper interesante que nos debe importar a todos, ya que en el mundo tan vertiginoso, tan complicado que se vive día a día, paramos siempre con muchas cosas, con múltiples quehaceres, entonces este tema sí sería muy importante. ¿Cómo reconocer que una persona no tiene amor propio? Es cuando te estás dejando de lado, cuando estás interesada por otras cosas. Fundamental cuando estás más ocupada en el resto, en tu propia vida, de repente en tu propia salud, en tus propios sueños. ¿De qué forma te ha ayudado a ti en la vida o en la actualidad el trabajar en la autoestima y el amor propio? A tener mucha seguridad y mucha confianza en mí, a tener claro que quiero, a ir tras mis sueños, a ir tras metas, a ir buscando eso que realmente me hace feliz. Bueno, pero lo que pasa es que la situación que vive el país o lo que se vive día a día, eso probablemente no permita que los padres estén presentes. En el caso de los niños, papá, mamá a veces trabajan y por X motivo no pueden estar presentes, ¿no? ¿Piensas tú que ahí es donde el niño no crece con muy buenas herramientas para poder desenvolverse en la vida adulta? Claro, lo que pasa es que la educación de hace 50 años, 60 años ya no está funcionando en la actualidad. ¿Por qué? Porque los papás de hoy en día no tienen las herramientas que hoy en día se puede aplicar para tener niños responsables, de repente niños que tengan una buena valía. De repente antes la educación era de una manera que educaban con temor, los hijos obedecían por miedo y hoy en día ha cambiado mucho. Hoy los hijos más obedecen y hacen grandes cosas por respeto. Eso es lo que todavía no terminamos de entender los padres de hoy, porque antes, si bien es cierto, ponían reglas, las había, pero había desde el miedo y el temor. Hoy lo que los padres de ahora nos tenemos que actualizar y tener información, y eso que dice que para ser padre no se estudia y nada, eso es una mentira, eso es una total excusa, porque hoy en día hay mucha información. A los jóvenes, a los que aún no tienen hijos, mi recomendación sería que tomen cursos, que se eduquen, por ejemplo, de repente cómo ser un papá efectivo, cómo ser una mamá efectiva, una mamá amorosa, un papá amoroso. Y antes de tener hijos o antes de planificar un hijo, hoy en día sí es muy importante que una pareja joven planifique los hijos. Imagínate, papá fracturado, mamá fracturada, ¿qué va a tener? Hijitos fracturados también. Entonces sí sería mi recomendación aquí que antes de puedan tomarse un curso, puedan tomar de repente una mentoría y toda esa información se la van a transmitir a su nueva generación, de repente a los hijos y los hijos a los nietos. Entonces, ¿cómo podemos romper patrones transgeneracionales? Es con mucha educación, con mucha información que hoy en día, gracias a Dios, sí la hay. Por ejemplo, esta información que estamos transmitiendo es de vital importancia para cada una de las personas que la escuchan. Por ello, ¿cómo sería la recomendación que se les podría dar a las personas que escuchan este podcast o que están viendo esta información? ¿Qué les dirías tú? ¿Cómo enfocarlo desde el punto de vista de que un joven adulto o una persona que ya es papá desconoce esta información? Buscar información, ver mentores. Hay ahorita, gracias a Dios, existe el tema de la comunicación, de redes sociales. Hay gente que ya está preparándose y hay gente que está llevando a conocer que desde la programación neurolingüística estamos transmitiendo esa información porque nosotros ya la aplicamos en nuestras vidas y hemos visto los resultados extraordinarios que hay. Entonces, hay mucha gente que ahorita está llevando esa información. Me gustaría, si estás escuchando este episodio, que le pongas mucha atención con la única finalidad de convertir un mundo un poco más humano, un mundo más respetuoso, un mundo más equitativo, se podría decir. ¿Para qué te serviría en todo caso trabajar mucho la autoestima y el amor propio? Me serviría muchísimo trabajar como mujer, como madre de repente, como hija también, en todos los aspectos de mi vida. Y todos deberían trabajar la autoestima, porque una mujer con una buena autoestima, una mujer con un buen amor propio, va a irradiar seguridad, va a transmitir luz, va a transmitir un brillo extraordinario y lo más importante, va a ser una mujer feliz.
Y si tienes hijos, con mucha más razón. Esa mamá segura, esa mamá feliz, esa mamá que va tras sus sueños, esa mamá que se cuida. Si tu mamá no estás proyectando esa seguridad, no estás proyectando ese amor propio, si tu mamá no te cuidas, si tu mamá no te pones a ti en primer lugar. ¿Dónde se construye el amor propio, la autoestima? Definitivamente se construye en casa, se construye en el hogar. Más bien viene desde trabajar nuestro ser, hacer y tener, pero con el ejemplo. Hay muchísimas personas que desconocen, por ejemplo, ¿no?, de que la autoestima es el amor, el respeto, la comunicación que haya entre los integrantes de una familia, por ejemplo, ¿no? Amarse, respetarse, quererse y aceptarse uno como persona para poder dar lo que tienes dentro, que nadie da lo que no tiene. Justamente ahí es donde yo digo que tienen que aprender, buscar información, todo lo que se enseña la programación neurolingüística y todos los libros de superación personal ayudan muchísimo. ¿Por qué? Porque son técnicas aprendibles, todo se aprende. Tú aprendes a quererte, a valorarte, a respetarte, a amarte, aprendes a ponerte también en primer lugar, porque eso no nos enseñan. Claro, nuestros padres no tenían esos recursos, no tenían esas herramientas, no tenían esos aprendizajes, pero entonces hace falta que nosotros nos pongamos en responsabilidad y empecemos a trabajar eso que no tuvimos en la infancia. Como siempre digo yo, el desarrollo, el éxito lo encuentras en 4 pilares: trabajando tu inteligencia espiritual, tu emocional, tu académica y tu financiera. Personalmente digo cuál ha sido mi mejor inversión, y no estoy hablando de cosas materiales, y no me arrepiento y lo voy a hacer el resto de mi vida, es invertir en mí. Invertir en mi conocimiento, invertir en mis capacitaciones, invertir en mis certificaciones, invertir en cuánta mentoría haya. La inversión en uno mismo es la mejor que puedes hacer de toda tu vida. Podría cambiar tu entorno, podría cambiar tu localidad, podría cambiar tu forma de ver las cosas y de pensar. Pero a una persona que no sabe qué es el amor propio y que no sabe qué es la autoestima, ¿cómo empezaría? ¿Cómo iniciaría? Y de repente no lo cuenta, o de repente se lo queda para él, o no se apertura. ¿Qué les dirías a él? Que empieces a soñar, que empieces a tener metas y creerte que hay una vida mejor de la que estás viviendo ahora. Hay cosas grandes para ti. Nosotros somos hijos de Dios, así que somos creadores de nuestra propia realidad. Es parte del día a día escuchar a personas de repente en la cola de un banco, de repente en el autobús, que viven en queja, que se viven quejando de todo, del clima, que es el sol, o del gobierno, o de la situación económica, o de cualquier cosa, pero están en queja. ¿Qué apreciación, qué tú les dirías a ellos? Yo siempre digo que la queja trae pobreza. Entonces es más fácil para la mente inconsciente vivir en el conformismo, en el victimismo, que tomar acción y pasarse al otro lado. Va a haber muchas personas que van a querer quedarse al otro lado del puente, que si nos apasiona ir más allá, nos apasiona el éxito. El día de hoy están pasando por situaciones muy distintas. Estamos en un mes de sentimientos encontrados, si bien es cierto, como un acto de bondad hacia una persona que de repente necesita una palabra, de repente necesita un gesto, de repente necesita un abrazo, o simplemente que le escuchen. Yo creo que eso nos haría mucho bien a todos. ¿Qué piensas de ello? Fundamental, muy importante llegar a la gente, llegar a las personas desde el corazón. El amor es la energía más grande del universo. Entonces nos podemos convertir en una luz para mucha gente, para muchas personas. Desde escucharlos, desde ir con el corazón, desde hablarles desde la bondad. El amor sana y la bondad también. Así que la gente que siga teniendo fe, que tenga esperanza y que empiece a creer en Dios, en el universo, en quien quieran, pero crean. Y lo más importante, que crean en ellos mismos. Creer en cada uno de nosotros es básico para empezar a crear cosas distintas, cosas diferentes, a crear sueños, a crear proyectos. En Gemelas de Luz es poder ayudar, poder compartir y poder mejorar la calidad de vida de muchas personas. Estaremos ahí siempre cuando nos necesiten y cuando podamos apoyar. Muchas gracias, creo que ha sido una charla bonita, amena, y seguiremos con más contenido. Y síganos para más información, porque les llevaremos información muy importante desde nuestra historia personal hasta nuestro conocimiento, y les vamos a compartir todo. Ya les vamos a contar más historias de gemelas, que es una historia muy bonita. Y síganos para más contenido que les daremos con todo el amor del mundo, con toda la bondad y con toda la luz que les podemos transmitir a cada uno de ustedes.